El segundo día de este foro de interoperabilidad, de este foro no presencial de interoperabilidad, en el que en la mesa de hoy vamos a hablar sobre algo que cada día tiene más relevancia, que es la calidad del dato, la calidad de la información. Cada día nos aparecen noticias relacionadas con la inteligencia artificial. No cada día, pero sí que existe la idea que donde más valor va a tener esta inteligencia artificial es en sanidad, pero para que esta inteligencia artificial pueda dar soluciones y pueda dar respuesta a los retos que tiene de cómo puede transformar el sistema de salud, tenemos que ir trabajando en varias líneas. Y una de ellas es la calidad de la información. Como sabéis, nosotros que trabajamos en sanidad, se basa en el conocimiento de nuestros profesionales que han reflejado en los sistemas y los cuales tenemos que transformar en información y en datos que puedan ser utilizados. Y aquí es donde, en esta mesa de hoy, vamos a contar con 3 ponentes que trabajan en inteligencia artificial, de una manera directa, indirecta, pero trabajan en inteligencia artificial y trabajan en la gestión de los datos. Y nos darán 3 visiones de cómo abordar esta calidad del dato, desde 3 puntos de vista diferentes que esperemos que nos enriquezca a todos y en los cuales todos los que estáis ahora conectados podáis después pues, entrar en un debate y hacer preguntas. Desde el punto de vista muy operativo, haremos las presentaciones de cada uno de los ponentes, tendrán unos 15 minutos aproximadamente y después dejaremos otros 15 minutos para las preguntas que queráis hacer y debatir sobre uno de los temas. Sin más, empiezo a dar la palabra a don Guillermo Larcoz, investigador de la FPU de la Universidad del País Vasco. Adelante, Guillermo. Hola, Carlos. Hola a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a cargar la presentación, que no va a ser más que una pequeña excusa para desviar la atención de la audiencia, porque no tiene gran cosa. Vamos a ver. Vale, en primer lugar, quería brevemente agradecer, por supuesto, a Carlos Gallego y al resto de la organización pues, la invitación a este foro. He tenido la suerte de colaborar con Carlos en los últimos meses y creo que no está de más resaltar y recomendar a la audiencia que si están interesados en inteligencia artificial, pues que estén un poco al tanto de las iniciativas que están desarrollando en el seno de Fundación TIC Salud Social. Y nada, sin más preámbulos, en estos minutos voy a tratar de aportar una visión jurídica sobre la calidad de los datos para el desarrollo de inteligencia artificial, pero dado el formato del foro, voy a evitar dar una visión muy general, que también podría ser interesante, pero bueno, lo que voy a tratar de hacer es centrarme en unos pocos aspectos que creo que tienen un poco más de jugo. En primer lugar, voy a utilizar un artículo de Federico Caviccia para la contextualización, uno de sus muchos artículos en este tema y para mí un autor de absoluta referencia en la materia. En esta publicación toma un concepto trabajado en general en la literatura que hace referencia a la última milla de la implementación de la inteligencia artificial, ¿no? Esta última milla representa la dificultad para validar en el entorno real clínico los resultados de algoritmos con un altísimo rendimiento estadístico o rendimiento de laboratorio, podríamos decir, ¿no? Dentro de esta última milla, el profesor Caviccia define 2 hiatos en su sentido anatómico, dos hendiduras abiertas. La primera representa el fracaso de la inteligencia artificial médica para tener un impacto positivo en las decisiones de los y las profesionales, ¿no? Independientemente de la precisión intrínseca de la herramienta. Esto puede deberse a pues, que la interfaz es inadecuada, a la aparición de sesgos de automatización o de complacencia del ser humano frente a la automatización de sus tareas.
Y bueno, según Federico Cavizza, esta hendidura que aborda la confianza humana en el resultado algorítmico está siendo objeto de estudio y preocupación por la literatura. Sin embargo, hay una segunda hendidura, ¿no?, directamente relacionada con la calidad de los datos clínicos, que por paradójico que parezca, está muy descuidada. La segunda hendidura se relaciona con la producción y disponibilidad de una cantidad, digamos, suficiente de datos clínicos fiables y exactos que sean adecuados para ser la experiencia, por así decirlo, con la que se puede entrenar una máquina. Este autor señala que los científicos de datos y desarrolladores de Machine Learning tienden a suponer que los conjuntos de datos con los que se entrenan sus modelos de predicción son veraces, son fiables y son representativos de la población. Y sin embargo, esta triple hipótesis rara vez es defendible y a menudo está mal fundamentada, al menos en cierta medida. Esta contextualización nos lleva a la primera conclusión preocupante, podríamos decir, ¿no? La hendidura sobre la producción de datos de calidad es ciega para una gran parte de los desarrolladores de estas tecnologías. Y esta conclusión me traslada a la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Y lanzo la pregunta que creo debería ser un pilar fundamental en el debate ético y jurídico. En esta historia sobre la implementación de la inteligencia artificial en el sistema sanitario, que suena muy bien, en la que la velocidad del tratamiento de datos y del desarrollo tecnológico nos deslumbra muchas veces, ¿queremos ser la liebre o queremos ser la tortuga, ¿no? En términos jurídicos, esta pregunta interpela a lo que sería el principio de cautela, que está cobrando mucho protagonismo en esta materia. Si la velocidad del tratamiento de datos y del desarrollo tecnológico nos deslumbra muchas veces, queremos ser la liebre o queremos ser la tortuga, ¿no? En términos jurídicos, esta pregunta interpela a lo que sería el principio de cautela, que está cobrando mucho protagonismo sobre la situación en España en particular, ¿no? En un paper de Núñez Rey y compañía para la revista Medicina Intensiva, que tuvo una gran acogida, que se llama Big Data Analysis y Machine Learning en Medicina Intensiva, señalaban que para la implementación de estas tecnologías el primer requisito es un sistema de adquisición y almacenamiento de los datos que permita su procesamiento analítico posterior. Parece que están hablando directamente de esta hendidura a la que nos referíamos, ¿no? En España, dicen, todavía estamos muy lejos de conseguirlo, ya que los sistemas de información clínica informatizados distan de tener una implantación universal en nuestras unidades, por no hablar de un estándar interhospitalario. Creo que esta afirmación, que apela a la interoperabilidad, es generalizable a la amplísima mayoría de las especialidades médicas, ¿no? Desde un planteamiento más jurídico, podríamos decir, en una reciente publicación de Fundación Merck Salud, el jurista Sánchez Caro apunta a la falta de interoperabilidad como uno de los mayores obstáculos para la digitalización de la salud, y dice en particular que la ausencia de normas que obliguen a la interoperabilidad impide la innovación y limita la utilización en escala de las soluciones en las que podemos estar invirtiendo. De hecho, bueno, Sánchez Caro hace referencia a la Directiva de la Unión Europea de 2011 sobre derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y esta norma tiene un cierto punto de interés porque ilustra muy bien, en su considerando 56, ilustra muy bien la estrategia normativa que la Unión Europea en general, y creo que España también en particular, ha seguido en materia de interoperabilidad. Dice: la presente directiva debe reconocer la importancia de trabajar en favor de la interoperabilidad por una parte, como la adecuada división de competencias por otra, disponiendo a tal fin lo necesario para que la Comisión y los Estados miembros sigan cooperando en la elaboración de medidas que, y aquí viene lo importante, sin ser jurídicamente vinculantes, constituyan herramientas entre las que los Estados miembros puedan elegir para facilitar una mayor interoperabilidad de los sistemas de tecnologías de la información del STIC. Entonces, en 2020 lo que podemos decir es que esta estrategia normativa de cooperación voluntaria, por así decirlo, no ha surtido los efectos deseados. Así podemos ver
lo podemos ver en la Estrategia Europea de Datos de la propia Comisión, publicada este mismo febrero, ¿no? En la misma se impulsa la creación de un marco legislativo propicio para la gobernanza de lo que llama los espacios comunes europeos de datos, e incluye la creación y financiación de un espacio europeo de datos de salud. Estas estructuras de gobernanza incluyen, entre otros, la mejora de la disponibilidad, la calidad y la interoperabilidad de los datos, que el mismo documento reconoce como claves para la explotación del valor de los datos, especialmente en el contexto del despliegue de la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir que la Comisión da un paso, no sé si más o menos tímido, hacia un papel financiador mucho más activo, pero claro, nos queda por ver el desarrollo normativo concreto que adquiere este espacio europeo de datos de salud y, por supuesto, de la entidad de la financiación que va a poner sobre la mesa. Perdona un momento, Guillermo. Sí. Es que me estás diciendo que se está escuchando con eco. Igual tienes abierto la sesión pública. ¿Es posible? Nos queda por ver el desarrollo normativo concreto que adquiere este espacio europeo de Perdona, datos en teoría, ¿no? De la financiación que va a poner ¿No? sobre la mesa. A ver, perdona un momento, Yo solo veo Guillermo. abierta una Es que me sesión estás aquí. diciendo que se está escuchando con eco. Igual tienes Sí, abierto la puedo sesión. cambiar el A ver, micrófono. Juan Antonio, ¿se escucha ahora bien? Hola, ¿se Perdona, me escucha bien? En teoría, ¿no? ¿No? A ver, Ah, yo parece que, solo veo no sé, abierta una Juan sesión. Antonio, ¿se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien a los asistentes? Sí, puedo cambiar el A ver, micrófono. Voy a... a ver, yo creo que sí. Sigo A hablando, a ver ver, si... Vale, vale. Si no hay ¿Bien? algún problema, te interrumpo, perdona, ¿eh? Vale, voy a mantener el micro aquí por si ha sido alguna cuestión con el micrófono. Juan Antonio, ¿se escucha bien Vale. ahora? ¿Se escucha bien a los Estábamos, perdonad que me he ido yo también. Vale, el espacio europeo de datos de salud que tenemos que ver en qué se traduce, ¿no? Normativamente, ¿no? Atendiendo a estas carencias sistémicas de las que hemos hablado, a las carencias que podemos encontrar a la hora de tratar de generar y validar soluciones de inteligencia artificial, e incluso de incorporar al contexto clínico una inteligencia artificial ya certificada, pero que no tenemos certeza de que vaya a mantener los resultados que se le presuponen o se le presumen en el contexto al que pretendemos incorporarla. Creo que debemos explorar qué posibilidades tenemos, ¿no? Por ejemplo, para generar datasets representativas de una determinada cohorte de población y así evaluar la calidad o más bien la reproducibilidad de los datos que han servido como experiencia o aprendizaje a ese primer modelo. Contando con el concepto amplio de investigación científica que abarca el Reglamento General de Protección de Datos, que incluye la validación tecnológica en toda su extensión, creo que hay que reconocer que en este punto el nuevo marco normativo de protección de datos sí aporta recursos efectivos para paliar esa hendidura de la que estamos hablando, ¿no? En la implementación de la inteligencia artificial. En particular, hablo de la reutilización de datos de salud pseudonimizados, tal y como está desarrollada en la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018. Una reutilización que, bueno, desde mi punto de vista tiene dos características fundamentales. Por un lado, una detallada serie de garantías técnicas y normativas definidas en esta norma y en el Reglamento General de Protección de Datos, y por otro, el protagonismo que otorga a los comités de ética de investigación, en el sentido de la necesidad de contar con su aprobación ética, que debe tener en cuenta aspectos que exceden el mero cumplimiento normativo, como su impacto en el cuidado clínico, el reparto de beneficios y cargas público-privadas, el modelo de gobernanza de datos, ¿no? Aspectos que el comité puede entrar a valorar y adquieren una importancia, creo que extraordinaria en este contexto. En definitiva, en esta segunda parte sí encontramos un marco normativo robusto por adoptar terminología algorítmica que puede ayudar a paliar esa segunda hendidura. Y por último, simplemente quería llamar un poco la atención a partir de una polémica que se generó en redes la pasada semana
hubo quien denunció que una aplicación que cogía una foto pixelada y a partir de ella generaba una de calidad óptima, esta inteligencia artificial tenía un marcado sesgo racial, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos que la imagen pixelada es Barack Obama y el resultado de la inteligencia artificial es un hombre blanco pálido, prácticamente tan pálido como yo, podríamos decir. La polémica se generó a partir de un comentario de Yann LeCun, que está considerado uno de los padres del aprendizaje profundo, que básicamente dijo que un sistema de machine learning está sesgado cuando los datos lo están, ¿no? Como la polémica sobre este tema pues ya está servida y tal, mi reflexión final sería que si el conjunto del cuidado de la salud es probablemente uno de los retos más complejos a los que se ha enfrentado la mente humana, creo que el respeto a la ciencia médica exige superar una visión, a mi juicio, reduccionista, ¿no? Y es que los efectos no deseados de una inteligencia artificial, en particular los sesgos y los resultados discriminatorios que pudieran derivar, no se limitan a la mera aparición de sesgos en los datos con los que alimentamos estos modelos. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y estoy a disposición del público. Espero que se me haya escuchado mejor. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. He tenido la suerte de trabajar durante unas semanas con Guillermo y la verdad que cuesta a veces encontrar expertos en el ámbito legal que conozcan con profundidad la inteligencia artificial. Con Guillermo pues, hemos disfrutado. Hemos disfrutado. Muchas gracias. A continuación, Raimundo Lozano, de la Unidad de Informática Médica del Hospital Clínic de Barcelona. Adelante, Raimundo. Si os permites, primero hace una pequeña prueba de sonido, a ver si se escucha bien. Sí. No sé si me oís bien. A continuación, ¿Me oyes? Sí, desde aquí sí. De la Unidad de Informática Médica. Pues adelante. Vamos adelante. Voy a poner la presentación. Si os permites, primero hace una pequeña prueba de sonido, a ver si se escucha bien. Sí. Espero que ahora se vea la presentación bien. ¿Me oyes? Sí, ¿se ve en pantalla la presentación? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues antes de nada, agradecer la invitación que me habéis hecho para explicar las cosas que estamos haciendo nosotros en el Clinic. Yo voy a contaros nuestra experiencia en un programa que tenemos en marcha sobre el uso secundario de los datos clínicos para investigación. Y hoy, sobre todo, pondremos énfasis en el tema de la calidad de los datos. Por poneros en antecedentes, yo creo que hace ya casi 2 años, la Dirección Médica del Hospital hizo un encargo a la Informática Médica para analizar y diseñar un programa que permitiera utilizar para investigación los datos clínicos que se recogen día a día en las tareas asistenciales del hospital. A tal efecto se constituyó un equipo bastante amplio, multidisciplinar, que a su vez se subdividió en 4 grupos de trabajo que cada uno de ellos estaba dedicado a estos 4 ámbitos que tenéis aquí: uno sobre los datos, información y conocimiento en biomedicina, otro sobre los aspectos ético-legales, un tercero sobre las tecnologías que podríamos utilizar para llevar a cabo este programa, y por último un grupo dedicado al análisis de los cambios organizativos y de procedimientos que habría que poner en marcha. Se realizó una encuesta entre los investigadores del hospital y de las organizaciones afines, encuesta que fue contestada por 141 personas, y a partir del análisis de la encuesta y de todo el trabajo que se llevó a cabo sobre más de un año de reuniones de los grupos y con expertos, etcétera, el resultado pues fue un documento que contenía tanto un análisis
análisis muy profundo como propuestas concretas para la dirección del centro de cara a llevar a cabo este programa. Entrando ya en los aspectos más tecnológicos, aquí os voy a mostrar un esquema de lo que es la arquitectura propuesta. A partir de las fuentes de datos que están aquí a la izquierda, principalmente nuestro SAP Sanidad, que es nuestra aplicación, nuestro GIS, pero no solamente el SAP Sanidad, sino también los departamentales y otras fuentes externas de datos. La idea es extraer todos estos datos y ponerlos, consolidarlos en un repositorio, en un data lake, que en un primer momento nos debe de permitir estandarizar, al menos hasta cierto punto, la información, disociar los datos demográficos identificativos de los pacientes, siempre con la posibilidad de reidentificar al paciente si es necesario, con la idea en este nivel de proporcionar servicios de explotación de datos a los profesionales en un régimen de autoservicio. O sea, poner este repositorio de datos y una serie de herramientas que los profesionales puedan utilizar directamente, herramientas de análisis estadístico. Cada día todas estas herramientas disponibles son más complejas, un poco depende luego de las habilidades de cada profesional. Y en un segundo nivel, lo que llamamos la plataforma avanzada de investigación biomédica, con la idea de tener una plataforma, no tiene por qué ser una nueva infraestructura, quizás algún aspecto más funcional, pero sí organizada por proyectos concretos, proyectos que no pueden ser abordados solamente mediante la realización de explotaciones a nivel individual por los investigadores, sino que requieren de por ejemplo, de enriquecimiento de los datos, de refinar más la calidad, de integración con datos genéticos, análisis de imagen. Y aquí estaría también toda la parte dedicada a inteligencia artificial, machine learning, etcétera, y proyectos que normalmente se suelen desarrollar en colaboración con otros investigadores, con nuestros centros, y que por lo tanto también implican trabajar con los datos aquí ya sí que completamente anonimizados. Tenemos en marcha ya distintos proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera. Estamos todavía construyendo, digamos, todo esto, ¿no? Están ayudando a construir, digamos, toda esta arquitectura. Y aquí querría hacer énfasis, y Guillermo también lo ha mencionado, ¿no? Tenemos la impresión, y así a veces nos lo manifiestan además, sobre todo algunos proveedores, ¿no? Se tiende a pensar que teniendo muchos datos, Big Data y además inteligencia artificial, con eso podríamos ser capaces de soslayar los problemas que puedan derivarse de la falta de calidad de los datos. Y yo creo que esto es un error. En todo este proceso es fundamental tener datos de calidad, y nosotros hemos tenido ya algunas experiencias que lo demuestran. Quizá en otros sectores donde la información está más estructurada y los datos están recogidos con una mayor calidad, probablemente, en lo que es la rutina diaria, como puede ser la banca, las energéticas, etcétera, todo esto es cierto que el Big Data e inteligencia artificial pues puede identificar aquellos valores que no, digamos que no son correctos y no tienen un efecto importante en los resultados. No es el caso en biomedicina. Los datos que recogemos diariamente en la asistencia no son datos de calidad, no están suficientemente estructurados y por lo tanto los resultados que podemos obtener van a depender mucho de esta calidad. Yo creo que es fundamental insistir en que yo creo que estos proyectos nos van a ayudar a poner esto de manifiesto e intentar mejorar la calidad desde el inicio. Como anécdota os podría comentar, hemos hecho un par de proyectos, uno con una empresa aquí nacional y ahora otro con un grupo de estudiantes del RMIT en Australia, es el equivalente del MIT, dos proyectos sobre el CMBD. Nos hemos pasado nuestro CMBD de 20 años, que es una información sencilla, unas variables concretas, bien estructuradas, etcétera, y es muy curioso ver lo que sale, y como una de las conclusiones es que los datos no tienen suficiente calidad. Estamos hablando del CMBD, que podría ser el paradigma de la calidad
digamos, de los datos que manejamos habitualmente. Bueno, nosotros hemos identificado algunos parámetros de calidad a tener en cuenta. Por un lado, estas serían las dimensiones más o menos, digamos, tradicionales, ¿no?, que se suelen tener en cuenta respecto a la calidad de los datos. No me extenderé mucho en esto. Los datos deben de ser completos, no deben de estar duplicados, deben de estar asociados a una marca temporal adecuada, utilizar un formato correcto, ser adecuados a aquello que intentan registrar, consistentes, estar bien relacionados entre sí, y este concepto de la expandibilidad, en el sentido de que deben de los estudios, los resultados que se obtienen del análisis de los datos, deben de ser repetibles por el mismo equipo, con la misma tecnología, replicables por otros equipos utilizando la misma metodología y reproducibles por otros equipos utilizando metodologías diferentes. Creo que esto último es una buena medida, ¿no?, de la calidad de los datos y del estudio en sí. Bueno, estas, digamos que podrían ser las dimensiones más habituales, pero aparte nosotros también hemos identificado algunos parámetros de calidad más relacionados con el conocimiento que se tiene sobre estos datos. Y este conocimiento normalmente es un conocimiento no explícito que tienen los profesionales que habitualmente utilizan estos datos. Por ejemplo, qué relaciones no explícitas existen entre los datos que se manejan, o qué datos son más útiles que otros para una finalidad concreta, o cómo varía, cómo evoluciona el significado de un dato a lo largo del tiempo, que esto también ocurre, sobre todo en medicina, porque el conocimiento va cambiando a lo largo del tiempo, o qué grado de confianza podemos tener en un dato determinado. Bueno, todas estas dimensiones, las más clásicas y estas otras, obviamente debe de ser objeto de análisis de los datos para ver qué grado de calidad tienen, pero aparte de esto, un aspecto también quizá más innovador es si podemos intentar construir sistemas que promuevan la calidad de los datos. No solo analizar qué nivel de calidad tienen los datos que utilizamos, sino a la hora de construir los sistemas intentar hacerlo de manera que aseguremos al máximo la calidad de los mismos. Y aquí, normalmente la primera pregunta que uno se plantea cuando construye estos sistemas es, bueno, ¿qué modelo de datos utilizamos? Tradicionalmente, pues cada uno se construye su sistema, decide qué tablas, qué relaciones, etcétera, deben de existir, y bueno, estas, si quieres que esto tenga calidad y además quieres compartir datos después, pues esto empieza a ser una pregunta importante. El primer paso es utilizar modelos estándar. Existen distintos modelos. En nuestro entorno I2B2 y OMOP son más conocidos, más utilizados que Picornet. Estos son tres ejemplos, quizá los más utilizados hoy en día. Pero aquí yo también quiero llamar la atención sobre dos problemas de la utilización de estos modelos. El primero es que cualquiera de estos modelos implica una simplificación de la información de origen. Y una simplificación que puede llegar a ser muy importante. Y es lógico, son modelos pensados para poder poner en común datos que provienen de fuentes diversas y, por lo tanto, cuanto más generales sean, más fácil es consolidar datos de distintas fuentes. Pero hay que tener en cuenta que perdemos detalle, eso seguro. Y por otra parte está el problema de, bueno, ¿y cuál utilizamos? Porque si nos casamos con uno, probablemente mañana tendremos que participar en un proyecto en el que se utiliza otro, ¿no? Todos conocemos los problemas derivados de las interfaces, tanto en el número de ellas necesarias, según el número en este caso, de modelos diferentes que queramos utilizar, como de las transformaciones que pueden ser necesarias entre uno y otro modelo. Y normalmente solemos prestar más atención a los problemas técnicos que se derivan de esta necesidad de transformación, y no prestamos mucha atención a los problemas más conceptuales, el problema de las interfaces conceptuales. Mapear, transformar un dato de origen a un dato de destino no está exento de subjetividad. Por lo tanto, depende de quién lo haga, el resultado puede ser uno o puede ser otro.
es habitual que falten conceptos equivalentes en los dos lados, y esto conducirá a la pérdida de datos. Y a veces no faltan conceptos equivalentes, pero los conceptos son similares, pero no son exactamente iguales. Esto es muy habitual. Y esto conducirá a un cambio de significado o a pérdida de la granularidad de la información. Por lo tanto, necesitamos un marco conceptual común de referencia que nos permita servir de referencia y al que anclar los distintos modelos que podamos utilizar. En este sentido, sería un poco la piedra roseta que comentaba ayer Miguel Pedrera, ¿no? Pues pienso que esta sería más o menos nuestra piedra roseta, algo que nos permita tener bien categorizada la información y luego transformarla al modelo que sea necesaria para una utilización específica, pero de modo que nunca perdamos el significado original ni el nivel de detalle que nos pueda interesar. Y esto lo necesitamos a dos niveles. Por una parte, un marco organizativo, y no voy a insistir, ya creo que todos conocemos la ISO 13940, es una norma que precisamente pretende ser una base conceptual común para el contenido y el contexto de los servicios sanitarios a través de los distintos niveles asistenciales. Por tanto, yo creo que es un marco conceptual bien claro. Probablemente yo creo que todavía es poco utilizada, curiosamente, porque define y con gran nivel de detalle todos los conceptos organizativos que se mueven alrededor del concepto del proceso asistencial. Y además de este nivel organizativo necesitamos un marco conceptual clínico. Nosotros en el hospital apostamos por la utilización de arquetipos, de manera que si definimos un conjunto determinado de arquetipos, entre otras cosas, además, podremos reutilizarlos y si estos arquetipos los compartimos con otras organizaciones, podremos compartir también la información. También los arquetipos tienen sus problemas, no resuelven todo el problema. Por una parte, si diseñamos arquetipos demasiado generales, serán poco útiles en la práctica diaria. Si son muy detallados, al final acaban siendo abrumadores. Siempre que veo el de la presión arterial, no es que sea tampoco nada del otro mundo, me parece, bueno, esto en la práctica diaria, tú recoger la presión sistólica, la diastólica y poco más, ¿no? Por lo tanto, hay que llegar a un cierto compromiso. Y por otra parte, si diseñamos arquetipos que son excesivamente específicos para una utilización concreta, serán poco reutilizables. Por lo tanto, un primer problema es llegar a este compromiso de a qué nivel diseñamos los arquetipos. Y en segundo lugar, necesitamos que las variables que construyen el arquetipo no solamente estén ligadas a un código SNO-MCT, que esto habitualmente ya se va haciendo, gracias a Dios. Se empieza a codificar, y creo que con SNO-MCT ya de forma bastante amplia. Pero yo creo que tampoco es suficiente con eso. Deben de estar ligados estas variables a recursos conceptuales de referencia, de los que afortunadamente ahora hay muchos. Solo por poner el ejemplo de Bioportal, hoy lo he mirado, Bioportal contiene hoy 870 ontologías. Y estas ontologías definen formalmente los conceptos que contienen y además cada vez más las diferentes ontologías y recursos conceptuales están mapeados, integrados entre sí, de manera que utilizando el concepto de una es muy fácil, digamos, moverte al código que correspondería en otra ontología si en otros sitios se está utilizando una distinta. Creo que es importante no solamente definir las variables, sino que estas variables tengan explícito un significado concreto. Quizá es menos importante el formalismo que utilicemos para definir estos arquetipos o los extractos de información, ¿no? Si es ISO 13606 o es OpenHR o son los recursos FHIR. Quizás es menos importante, porque de hecho todos estos estándares tienden a converger. Y de hecho la propia ISO está elaborando una guía de implementación para FHIR basada en ISO 13940, así como está trabajando en proporcionar una armonización entre FHIR y ISO 13606.
Por lo tanto, este es un trabajo que ya lleva tiempo y que yo creo que irá convergiendo cada vez más, y probablemente no será tan importante qué formalismo utilicemos, sino que al final la idea de utilizar arquetipos, modelos conceptuales, además explícitamente anclados a recursos de conocimiento, es lo que nos permitirán disponer de recursos de calidad y además que sean compartibles, que podamos consolidar la información que proviene de diferentes centros. Modo de ejemplo, ya para terminar, os muestro aquí lo que estamos haciendo con uno de los proyectos. Este es un proyecto FIS que precisamente hacemos en colaboración con el Hospital 12 de Octubre de Madrid y con el grupo de Adolfo Muñoz del Instituto de Salud Carlos III, en el que lo que pretende es precisamente definir una arquitectura normalizada de datos clínicos para su uso en investigación, y que se basa en la utilización de estas normas, ¿no? La ISO 13940, la 13606 y SNOMED CT. De forma muy esquemática, aquí lo que hacemos es que a partir de nuestro SAP Sanidad, extraemos la información de los pacientes, sean informes, sean datos de laboratorio, lo que sea. El SAP tiene una utilidad para exportar esta información en un formato XML, pero que es un formato propio de SAP. Nosotros lo que hacemos es definir los arquetipos necesarios para normalizar esta información, y utilizando Linker, herramienta de Veratech, transformamos los ficheros XML originales en extractos 13606. Esto, por un lado, nos permite identificar la información demográfica del paciente y anonimizarlos. Y estos extractos los almacenamos en OntoCR. OntoCR es nuestra piedra roseta, donde esta información queda almacenada como instancias de ontologías. Nosotros los arquetipos los definimos, son 13606, pero digamos los transformamos a una versión AUL, lo guardamos como ontologías, y los datos de los pacientes los almacenamos como instancias de estas ontologías. De modo que en OntoCR nosotros tenemos los datos originales de los pacientes con el nivel de detalle original. Aquí los tenemos ya estandarizados. Aquí los podemos referenciar con SNOMED o con cualquier ontología que exista. Son, digamos, capas que podemos añadir aquí. Y a partir de aquí, lo que pretendemos es transformarlos al modelo que se necesite en un proyecto determinado, sea OMOP, sea I2B2 o sea otro modelo de datos que sea el que se vaya a utilizar en un proyecto por las razones que sean. Pero siempre mantenemos la información tal como estaba en origen, incluso con la posibilidad de enriquecerla dentro de este repositorio OntoCR. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Sea I2B2 o sea otro modelo de datos Ahora. que sea el que se vaya a Muchas utilizar. gracias, Raimundo. Siempre intento ir y escuchar al equipo de informática médica del Clinic, porque siempre van un paso, dos pasos más adelante de nosotros. Nosotros somos los dinosaurios, somos POBOM, dando pequeños pasos, y siempre es un placer, y siempre intento ir al equipo de informática médica del Clinic, porque siempre nos van sus experiencias, sus visiones, que siempre van un paso adelante. Y hoy lo hemos visto. Si os parece, a continuación vamos a dar la palabra a Roberto Bilbao, pero antes de dar la palabra a Roberto Bilbao, están mirando unos pequeños problemas con el audio. Esperamos a ver que nos confirmen que funciona bien, y continuamos con Roberto. Si os parece, a continuación vamos a dar la palabra a Roberto Bilbao, pero antes de dar la palabra a Roberto Bilbao, están mirando unos pequeños problemas con el audio. Esperamos a ver que nos confirmen que funciona bien, y continuamos con Roberto. Si os parece, a continuación vamos a dar la palabra a Roberto Bilbao, pero antes de dar la palabra a Roberto Bilbao, están mirando unos pequeños problemas con el audio. Esperamos a ver que nos confirmen que funciona bien, y continuamos con Roberto. Si os parece, a continuación vamos a dar la palabra, si nos avisan, a Roberto Bilbao, pero antes de dar la palabra a Roberto Bilbao, están mirando unos pequeños problemas con el audio. Esperamos a ver que nos confirmen que funciona bien, y continuamos con
nos avisan. Si nos avisan. Estamos esperando a ver si nos dan el OK. ¿Sí? ¿Podemos hablar? Estamos esperando a ver si nos dan el OK. ¿Hola? ¿Se escucha bien ya? ¿Sí? ¿Podemos hablar? Estamos esperando a ver si nos dan el OK. ¿Hola? ¿Se escucha bien ya? ¿Sí? ¿Podemos hablar? Estamos esperando a ver. ¿Podemos ya? Si nos dan el OK. ¿Sí? ¿Hola? Vale, perfecto. Pues adelante. Roberto, cuando puedas. Gracias. Adelante. Perdona, Roberto, tienes desactivado el micro. Activa el micro. Ahora. ¿Sí? Y Vale. para compartir mi Perfecto. pantalla está Pues activado. adelante. Tienes que hay un botón para compartir. Cuando Sí, puedas. que está, Gracias. que no está Adelante. activado. Perdona, Roberto, tienes desactivado el micro. Activa el micro. Ahora. ¿Sí? Y Vale. para compartir mi Perfecto. pantalla está Pues activado. adelante. Tienes que hay un botón para compartir. Cuando Sí, puedas. Gracias. que no está Adelante. activado. Perdona, Roberto, tienes desactivado el micro. Activa el micro. Ahora. ¿Sí? Y para compartir mi pantalla está activado. Adelante. Tienes que hay un botón para compartir. Cuando Sí, puedas. Gracias. que no está Adelante. activado. Perdona, Roberto, tienes desactivado el micro. Activa el micro. Ahora. Y para compartir mi pantalla está activado. Tienes que hay un botón para compartir. Sí, que no está activado.
¿Sí? Hola. Sí, sí. 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 Juan, si puedes colgar la presentación en el chat, igual podemos ver. No veo cómo. Mm. Como estoy como invitado. Ah. A ver. Sí, Pues sí, Antonio. yo estoy, una cosa Sí, sí. última. Yo estoy dentro de Microsoft Teams, que he entrado antes porque me he logueado. Ya. Vale. ¿Ya? Muy bien. Adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Y debido a unos problemas técnicos, al final no vamos a poder ver mi presentación y también intentaré ser escueto por el tiempo que hemos perdido. Os quería comentar la experiencia que hicimos en el País Vasco participando en un proyecto europeo que se llama Proyecto Midas, en el cual lo que hemos desarrollado es una plataforma Big Data
para ayudar a los expertos en salud pública a tomar decisiones en problemas de salud pública. Fue un proyecto en el cual lo que hicimos fue intentar a 5 sistemas sanitarios desarrollar una plataforma informática, que es la misma para los 5, pero adaptada a cada uno de los sistemas sanitarios. Es decir, cada sistema sanitario luego generaba su base de datos que sirvió para contestar a las preguntas en concreto. Plataforma informática tenía 3 patas. Por un lado, tenía la pata de analítica y visualización de gráficas a partir de una base de datos que era la reutilización de la información existente en el Sistema Vasco de Salud Osakidetza en la historia clínica. Tenía una segunda pata en la cual lo que pretendía era hacer un chatbot utilizando Twitter para ver qué respuesta teníamos ante ciertas preguntas que poníamos en ese chatbot. Y por último, tenía un analizador avanzado de Medline, que como sabéis es la base de datos de artículos científicos y de artículos y artículos en general y periódicos, artículos de periódicos. Todo ello era para que al final el investigador o el responsable de salud pública se hiciera una pregunta y pudiera, por un lado, ver qué evidencias había y, por otro lado, preguntar a la población en general sobre una intervención en concreto, qué repercusión o cuál sería el empaque que tuviera esa intervención, y además ver, pues en otros lados del mundo, en cualquier idioma, 60 idiomas en concreto, se podía ver pues sobre ese tema qué se estaba publicando y cómo se podía analizar también esa información. En el País Vasco decidimos apostar por atacar un problema que es la obesidad infantil, un grave problema de salud pública. Y como ha dicho Raimundo anteriormente, no es tan importante la cantidad de datos, sino la calidad. Y lo primero que hicimos fue reunir a unos expertos en pediatría, en informática y en salud pública para seleccionar qué variables eran importantes dentro del pool de variables que se guardan en la historia clínica. En Osakidetza contamos con un Oracle Business Intelligence que sirve como gestor de la información estructurada de la historia clínica, y después de varias sesiones el grupo de expertos llegó a la conclusión de que se podían seleccionar 120 variables de 900.000 personas, el criterio de todos aquellos nacidos antes del 2000, y se vio que extrayendo esta información y juntándola con información que está disponible en Open Data Euskadi sobre datos de contaminación, de bicicarriles, de calidad del agua, etcétera, podía ser una base de datos importante a la hora de hacer estudios de salud pública. Refiriéndome a lo que es propiamente la calidad, desarrollamos un producto informático, un software, en el cual era capaz de analizar cuál era la calidad de los datos respecto a datos repetidos, relaciones, etcétera. Fue un trabajo importante porque al final, como también decía el anterior ponente, era muy importante el ver todos los arquetipos, todas las relaciones, todas las definiciones. Para ello también construimos un diccionario de datos que sirviera para el análisis de los mismos. Y por otro lado, toda la parte ética y legal fue uno de los grandes problemas y yo creo que de las grandes soluciones que conseguimos en este proyecto. Por un lado, además de presentar el proyecto al Comité de Ética, también decidimos presentar el proyecto a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Primera vez que un proyecto de esta índole se presentaba ante la agencia. Y la agencia emitió un informe en el cual avalaba el procedimiento que habíamos descrito y habíamos pensado para la reutilización de estos datos. La reutilización de estos datos se basaba en la anonimización
garantizando la misma a través de un software recomendado por la Agencia Española de Protección de Datos, que era ERX. Es un software que aplica diferentes modelos de anonimización, te da un score de cuál es el grado de anonimización y, por último, te da un valor de cuál es la utilidad de estos datos. De tal manera que, una vez comprendido cómo funciona el software, es relativamente sencillo entenderlo y aplicarlo. Y por otro lado, el modelo que fuimos a utilizar fue el K-Anonymity, que es un modelo bastante robusto y utilizado para este tipo de actividad por otras organizaciones. De tal manera que acabamos teniendo un software, perdón, una base de datos con 120 variables de casi 900.000 personas y que garantizábamos la utilidad del mismo, optimizábamos la usabilidad del mismo. Y ya esto es una realidad que está disponible actualmente en nuestros servidores y que, bueno, puede ser y que está y ha sido usada por responsables de salud pública. De hecho, la parte de análisis de publicaciones y de análisis de prensa se adaptó en el último parte del proyecto para la COVID-19, porque bueno, lo que habíamos aplicado para la obesidad infantil respecto a toda la metodología de análisis de prensa, pues también lo hemos aplicado para la COVID-19. Insisto en no haber podido enseñar la presentación, pero bueno, al menos sirva esto para contaros lo que hemos hecho. Si queréis también más información, pues está publicada en la Fundación Merck, que ha publicado un libro sobre Big Data y un capítulo en que se cuenta el proyecto Midas. Muy bien, muchas gracias Roberto. Primero de todo, pedir disculpas a todos los que estáis conectados sobre los problemas técnicos y también pedir disculpas a los propios ponentes por los problemas técnicos que hemos tenido. Problemas técnicos que he dejado un poco, esperemos que gran parte del mensaje haya llegado a todos los asistentes. No sé si tenemos preguntas. A ver. No veo preguntas. Yo creo que la mesa de hoy, esta primera mesa, hemos tenido la oportunidad de ver tres visiones. Como os dije, buscábamos tres visiones. Una visión legal de cómo abordar la inteligencia artificial, una visión legal de cómo abordar la calidad de la información. Después hemos visto cómo crear estructuras para poder trabajar la inteligencia artificial con una visión de calidad de la información. Eso Raimundo nos ha estado explicando la estrategia que lleva a cabo el Hospital Clinic y también los proyectos que está llevando a cabo de cómo normalizar y formalizar esa información, esos datos que no están estructurados y que tenemos que estructurar. Y por último, queremos ver con un ejemplo práctico de cómo llevarlo a esta teoría, este marco conceptual, llevarlo a la práctica en un proyecto. Y en este caso, Roberto Bilbao nos ha explicado el proyecto sobre la obesidad infantil y cómo trabajando desde la visión de tener una información de calidad, ¿no? con expertos de pediatría, expertos de negocio y también la propia de informáticos, poder tener una base de datos de calidad que permita tener soluciones de calidad. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar con tres expertos en la materia y que nos han dado su visión de la calidad de la información. No sé si tenéis no me llegan aquí preguntas de los asistentes. Yo simplemente, antes de acabar, quería haceros una pregunta a los tres, para ver si
Sin duda alguna, creo que Raimundo lo ha dicho, no tenemos datos estructurados. Nosotros en el sistema de sanidad tenemos gran volumen de información, nadie lo cuestiona, que tenemos un gran volumen de información. Tenemos un conocimiento que está reflejado de alguna manera en esa información, nuestras historias clínicas, nuestra funcionalidad de registros. Hoy en día prácticamente todo el equipamiento médico de diagnóstico es digital y por lo tanto genera información digital, genera un dato. Por lo tanto, toda esta gran cantidad de información que tenemos, pues, tenemos que ponerla en valor. Tenemos que ser capaces de que algoritmos y soluciones la puedan utilizar. Aquí nos aparecen conceptos como, para tener un algoritmo que funcione, tengo que evitar el sesgo, y aquí me aparece también el concepto de la interpretabilidad, ¿vale? Quería conocer vuestra visión de cómo abordar esta interpretabilidad de los algoritmos como una herramienta de la calidad de la inteligencia artificial. Si es posible, si vosotros, si creéis que podemos llegar a poner algoritmos que sean 100% interpretables, si trabajar con esa interpretabilidad nos permitiría identificar que tenemos datos de calidad, quería conocer vuestra visión. No sé quién se atreve a empezar o vuestra opinión. No sé, Roberto, te veo aquí. No sé, ¿qué opinas? A ver, yo no soy experto en algoritmos, con lo cual igual es mejor que Raimundo. La experiencia que tengo hasta ahora ha sido que yo estoy más de la parte médica, que no, hasta el día de hoy, hay pocas aplicaciones que tengan algoritmos confiables, ¿no? Y que puedan ser realmente herramientas al diagnóstico médico. Hay muchos proyectos que están en esa lides, pero muchas veces el problema es la calidad de los datos, en el cual no te deja fiarte del algoritmo. De hecho, antes una de las presentaciones han dicho incluso que el tema de Machine Learning, que nosotros también hemos trabajado en un proyecto de imagen, pues precisamente es eso, que luego los resultados de Machine Learning son subjetivos por la calidad de los datos. Ray, Raimundo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al final sí, que se avanzará y llegaremos a poder confiar en los algoritmos y a poder medir realmente su respuesta, ¿no? Pero no es la situación actual. Y además, yo voy a insistir, en el entorno de la biomedicina es muy importante todo esto. Es decir, en otros sectores, al final, si el sistema es capaz de predecir, voy a poner un ejemplo tonto y antiguo, si alguien va a ser moroso o no en la banca, cómo ha llegado a esa conclusión quizá no es tan importante, ¿no? Pero en medicina, uno de los hándicaps que tenemos es que necesitamos entender por qué se llega a una determinada conclusión. No vale con que un algoritmo nos diga, este paciente va a ir así o va a ir así. Si no me puedes explicar por qué, nunca el profesional tendrá una confianza 100% en lo que un algoritmo le está diciendo. Eso, por un lado. Por otro lado, utilizar algoritmos y ver resultados sobre una determinada población y ser capaces de predecir la evolución en cuanto a volúmenes de personas y demás, es una cosa. Utilizar algoritmos que te predigan que una persona, que tú vas a seguir una evolución u otra, o que un tratamiento va a ser más adecuado que otro para ti, eso es muy distinto. Entonces, cuando tratas con personas, con individuos y te juegas cómo le va a ir, necesitas tener una certeza importante, si no absoluta, y necesitas comprender cómo se ha llegado a esa decisión, si no, no lo podrás aplicar. Yo creo que se llegará, ¿no? Que llegaremos a eso. Esos algoritmos dejarán de ser cajas negras, como son todavía algunos, ¿no? Y cada vez serán, y si yo sé que se está trabajando en esto, en la capacidad de que puedan explicar cómo se ha llegado a un determinado resultado. Se llegará, pero yo creo que no es la situación actual. Guillermo. Sí, desde un punto de vista jurídico, esta cuestión es verdad que ha sido muy polémica quizás en todos los ámbitos y no solo en la salud. Es verdad que en el momento actual no es un impedimento el hecho de que el algoritmo no sea interpretable
para sacar un software sanitario, certificar un producto sanitario de inteligencia artificial. No es un obstáculo en la legislación, pero bueno, en la línea de lo que comentaban tanto Raimundo como Roberto, yo creo que es más bien un problema de confianza, de que en medicina necesitamos confiar en estos algoritmos. Se me ocurre el ejemplo de un algoritmo que desarrolló el grupo de investigación de Rick Caruana, que básicamente era para pacientes de neumonía, para predecir el riesgo de muerte de pacientes de neumonía, y se dieron cuenta de que el modelo, por alguna razón, interpretaba el asma como un factor de bajo riesgo, y en realidad era porque correlacionaba la buena atención sanitaria que reciben los asmáticos cuando acuden con neumonía a un centro hospitalario, correlacionaba sus buenos resultados de salud como que el asma era un buen indicador y por tanto su riesgo de muerte bajaba. Creo que este es un ejemplo muy gráfico de que, aunque a nivel jurídico, desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista normativo no es un impedimento, pero creo que introduce riesgos significativos a los que tenemos que atender. Vale. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Nos hemos pasado los minutos ya. Muchas gracias a todos. Perdonad por los problemas técnicos que hemos tenido. No hemos estado a la altura de los ponentes, que ha sido una altura muy elevada. Muchas gracias a Guillermo, a Roberto y a Raimundo por vuestras aportaciones. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Javier Quiles y empezamos la segunda sesión en el programa del foro. Bueno, quería agradecer también a las 6 de nuevo pues la invitación también a participar en la mesa, en el foro y a moderarla.
Tenemos, yo creo que una mesa interesante con 3 ponentes pues, expertos en su ámbito y bueno, y el tema que se pone encima de la mesa, que ha definido el comité organizador, pues es hablar de interoperabilidad e inteligencia artificial, que son, pues efectivamente, 2 temas. La interoperabilidad lleva funcionando o es un término al que ya estamos acostumbrados y que ayer decíamos en las sesiones que ya se está consolidando como un aspecto casi, bueno, habitual a la hora de plantear proyectos. La inteligencia artificial es un tema mucho más novedoso, pero que también pues está extendiendo a una velocidad enorme en un montón de proyectos y de ámbitos, ¿no? Bueno, la idea será hoy, pues efectivamente, intentar hacer un pequeño análisis, descubrir experiencias que se están llevando a cabo ya en inteligencia artificial y a través de esas experiencias, pues detectar cómo se está tratando o qué carencias o qué ventajas se pueden obtener a través de aplicar estándares de interoperabilidad y cuáles son pues el grado de conciliación, ¿no?, entre la interoperabilidad y la inteligencia artificial. Bueno, yo trabajo en proyectos en el ámbito de Galicia, de Sergas. Hemos hecho varios proyectos también basados en inteligencia artificial, en análisis de imagen, en análisis de texto y mi experiencia, que voy a ser muy breve, porque los que tienen que hablar son otros, es que en el ámbito de inteligencia artificial pues sí que se está bueno, cruzando con el ámbito de la interoperabilidad a nivel semántico, pero hay otro tipo de interoperabilidad que buscamos también a la hora de poner los sistemas a funcionar en producción, en un entorno real, que es la necesaria conexión entre distintas aplicaciones. Y bueno, mi sensación dentro de los proyectos es que la inteligencia artificial está todavía pues, en un ámbito de sistemas cerrados, o bueno, no totalmente cerrados, pero que operan bastante a nivel interno. Y no es fácil integrarlos en circuitos y en flujos de trabajo abiertos dentro de un ecosistema de sistemas de información. Entonces, bueno, lo que les he planteado un poco el reto a los ponentes de pensar en ese aspecto y darnos su opinión sobre esa cuestión. Y bueno, también es cierto que los estándares y los organismos que generan esos estándares empiezan ya a incorporar elementos de inteligencia artificial como elementos ya de funcionamiento rutinario, ¿no? En IHE hemos encontrado ya un marco técnico que aborda la interoperabilidad de los sistemas PACS en radiología con los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, yo al menos en el pequeño descubrimiento que he intentado hacer sobre el estado del arte, he encontrado pues esa iniciativa, pero no mucho más, no hay gran literatura, no hay grandes descripciones de cómo hacer que una arquitectura integrable, interoperable para inteligencia artificial con los sistemas de información. Bueno, yo eso lo he dejado ahí como moderador, se lo he lanzado a estos 3 estupendos ponentes que tenemos y bueno, con ese telón de fondo, pues empezamos ya las presentaciones que nos van a hacer los ponentes. Intentaremos hacer al final pues preguntas que puedan surgir en los que estáis conectados y luego, pues si nos diese tiempo, un pequeño debate, ¿no?, sobre este tema y ver qué conclusiones podemos sacar. En primer lugar, en la mesa pues va a presentarnos su trabajo y su experiencia Alicia Martínez García, que es doctora en informática por la Universidad de Sevilla. Trabaja en el grupo de investigación de innovación tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y participa pues, en proyectos nacionales e internacionales. Está especializada en interoperabilidad, ingeniería de software y en herramientas de soporte a la decisión clínica. Nos va a hablar de un proyecto, también tiene certificaciones en varios estándares internacionales como HL7, también es miembro del grupo del comité CTN 139 de AENOR
Y bueno, también tiene pues un número de publicaciones importante y actúa de revisora en revistas internacionales, ¿no? Bueno, pues con todo ese bagaje nos va a hablar de un proyecto que se llama Fair for Health y que trata, bueno, está liderado desde Andalucía, es un consorcio amplio de varias regiones europeas y que intenta construir repositorios de datos para compartir y reutilizar estos datos en distintos ámbitos de investigación. Nos va a hablar de ese proyecto y de la situación pues, de interoperabilidad y de estandarización. Así que nada, sin más ya doy paso a Alicia y me pongo a la escucha, que seguro que va a ser súper interesante. Alicia, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Voy a compartir mi escritorio. ¿Puedes confirmarme, Javier, si ves la portada de mi presentación? Sí, yo te estoy viendo ya en Teams, estoy viéndolo perfectamente. Ah, bueno, Vale. perdona, no, estoy viendo tu escritorio, ¿eh? El escritorio. Vale, entonces tengo que cambiarlo de pantalla. Bien, ahora veo ya aparecer la pantalla de la presentación y ahora pantalla completa. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, empiezo. Buenas tardes, gracias Javier por la presentación. Como ha comentado Javier, soy Alicia Martínez, soy investigadora del Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Me gustaría agradecer también a la organización por darnos la oportunidad de presentar los avances actuales del proyecto Fair for Health, un proyecto europeo en el que el Servicio Andaluz de Salud participa como coordinador. En primer lugar, pediría a la audiencia que por favor utilice sus dispositivos móviles o sus ordenadores para entrar en menti.com para responder 2 preguntas rápidamente, introduciendo el código que aparece en la diapositiva, en la parte superior, 34, 38, 77. Vais a poder responder a la primera pregunta. Me gustaría analizar un poco y saber en cuál de estos grupos os situaríais, si sois investigadores de la comunidad científica, si formáis parte de la industria, si pertenecéis a público general o si no os encuadráis en ninguno de estos resultados, podéis marcar la última opción de otros. Vamos a esperar un minutito para ir recibiendo respuestas. Repito, por si a alguien no le ha quedado claro, por favor, entrar en menti.com, aparece en la parte superior de la transparencia, introduciendo el código podéis realizar la votación. Vale, ya vemos que vamos recibiendo algunas respuestas, tenemos muchos participantes de la industria, algunos investigadores que forman parte de la comunidad científica, algunos policy makers, público general también. Voy a esperar un poco más, tenemos de momento 12 resultados. Vale, muy interesante. Algún asistente también pertenece a medios de comunicación. Vemos una importante participación de industria y de comunidad científica, como es de esperar en este tipo de foros. Vale, como estoy recibiendo resultados ahora mismo, voy a esperar unos segundos más, no me quiero alargar para no quitar tiempo de las presentaciones. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía, la mayor parte del círculo se representa por personas de comunidad científica, de industria, también medios de comunicación, policy makers y público general. Vale. Una segunda pregunta que me gustaría lanzar a la audiencia, que querríamos saber cómo valoráis que los datos de salud se puedan utilizar para investigación siguiendo los principios FAIR. Si no sabéis qué son los principios FAIR, tenéis la tercera opción, que ya veo que algunas personas están respondiendo.
Y si en cambio si conocéis lo que son los principios FAIR, pues agradecería que nos comentarais si consideráis de manera positiva o de manera negativa que en general los datos de los pacientes que se van registrando en los sistemas de información sanitario se puedan utilizar en investigación utilizando el principio FAIR. ¿Vale? Veo ya llevamos muchas respuestas, más o menos el 50% no conoce los principios FAIR, no os preocupéis porque es lo primero que voy a introducir en mi presentación. Y para aquellas personas que sí conocen los principios FAIR, pues recibimos la impresión de que consideráis que es positivo que utilicemos los datos de salud para mejorar la investigación. Bueno, muchas gracias. Y empiezo ya con mi presentación. Esta es la agenda que voy a seguir. En primer lugar, para que puedan estar en contexto aquellas personas que no conocen los principios FAIR, voy a contar de qué se trata y qué uso encontramos en salud, en concreto en el contexto de salud. A continuación hablaré de los principales aspectos del proyecto FAIR for Health, que es el proyecto en el que comentaba que estábamos participando y coordinando. Comentaré el consorcio, el objetivo, el plan de trabajo, terminando la presentación contando el detalle de la solución tecnológica que estamos desarrollando en el proyecto, los casos de uso que vamos a pilotar para aprobar esta solución tecnológica y las bases de datos que van a estar implicadas en este piloto. Bueno, antes de nada, como decía, voy a introducir qué son los datos FAIR. Las siglas de FAIR significan Findable, Accessible, Interoperable y Reusable. Estos principios fueron formalmente definidos por la comunidad FORCE 11 en 2016 y definen funcionalmente una serie de características que deben de cumplir los datos para que puedan ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Bueno, si accedéis a la definición de los principios, pues vais a ver que para cumplir cada una de estas 4 características, de estos 4 pilares, pues se definen una serie de características. Por ejemplo, en el caso de localizable, pues los datos deben tener asignado un identificador, deben estar descritos utilizando metadatos, etcétera. Al fin y al cabo es una forma de definir formalmente estas características para mejorar la interoperabilidad entre datos de diferentes sistemas de información para poder así utilizarlos en investigación. Una de las una filosofía importante que ronda el tema de los principios FAIR es el tema de la ciencia abierta, de la Open Science. La idea es que los datos estén a disposición de la comunidad científica para que puedan utilizarse para mejorar la investigación. Es decir, si hacemos una investigación en un hospital, vamos a tener una serie de datos y si se hacen investigaciones parecidas en otros centros, pues puede tener beneficios si podemos utilizar todos los datos juntos para obtener resultados y para sacar conclusiones de nuestros estudios. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando analizamos el uso de los datos, de los principios FAIR en salud? Pues como veréis en la gráfica de la derecha de la diapositiva, buscando en PubMed el uso de datos FAIR en salud, antes de 2016, que es la fecha en la que se publican los principios de forma oficial, hay alguna experiencia aislada, pero a partir de 2016 empieza a crecer de forma exponencialmente el uso de estos principios en salud. Identificamos diferentes iniciativas de investigación y muchas de ellas se engloban bajo el sombrero de la iniciativa GoFair, que es una implementación de la organización IOS. Y por otra parte, identificamos experiencias relacionadas con la RDA, con la Research Data Alliance, que es una organización que a través de grupos de trabajo y grupos de interés trabajan diferentes temas. La RDA hasta a día de hoy tiene diferentes grupos de trabajo que se centran en aplicar los datos FAIR, pero no solo en salud, sino en diferentes ámbitos de forma transversal
también tiene grupos de trabajo que analizan el trabajar con datos sanitarios, y en el marco de nuestro proyecto Fair for Health estamos ya abriendo un grupo de trabajo específico para trabajar con FAIR en salud. Ese grupo de trabajo está actualmente bajo revisión del Comité Técnico de la RDA y pensamos que en cuestión de pocos meses va a estar ya disponible para empezar a trabajar y poder avanzar en estos temas. Bueno, entrando un poco más en lo que es en el proyecto, pues el proyecto arrancó en diciembre de 2019, es decir, llevamos ahora mismo un poco más de año y medio. El proyecto tiene 3 años de duración, estamos justo en la mitad. Participan 17 socios de 11 países, tanto organizaciones de investigación en salud como universidades expertas en gestión de datos, universidades expertas en informática médica y organizaciones privadas. Los objetivos del proyecto, el objetivo general se centra en facilitar la verificación, es decir, el uso de los principios FAIR con los datos a la comunidad de investigación sanitaria de la Unión Europea, promoviendo la compartición y reutilización de los datos procedentes de iniciativas de investigación financiadas con fondos públicos. Desglosando este objetivo general a alto nivel, encontramos 4 objetivos específicos. El primer objetivo específico plantea implementar una estrategia de sensibilización basada en confianza y beneficio compartido para conseguir que las entidades de investigación empiecen a utilizar para conseguir que más entidades de investigación de las que usan hoy en día los principios FAIR en salud, pues empiecen a utilizarlo. Para cubrir este objetivo en el proyecto estamos esforzándonos mucho en hacer mucha difusión, como por ejemplo la presentación de hoy, para conseguir que los principios FAIR se conozcan más ampliamente de lo que se conocen a día de hoy. El segundo objetivo específico consiste en generar un conjunto de guías para ofrecer una serie de recomendaciones de la RDA para establecer las bases de una posible hoja de ruta para la certificación de datos FAIR. Es decir, lo que estamos definiendo en el contexto del grupo de la RDA que os he comentado anteriormente que se está definiendo es definir las recomendaciones que deben de seguir las organizaciones sanitarias para que puedan certificarse en que utilizan los datos FAIR, los principios FAIR, perdón. El tercer objetivo específico consiste en desarrollar y validar una solución tecnológica que permitan trabajar con los principios FAIR en salud. El objetivo principal del proyecto es trabajar con los principios FAIR, pero claro, si nos basamos en identificar una serie de conjuntos de datos y verificarlos y no vamos más allá, no podemos analizar el impacto que estos principios pueden tener en mejora en salud. Entonces, cuando redactamos la propuesta decidimos que desarrollaríamos una herramienta que, utilizando los datos verificados, consiguiendo unir datos de diferentes bases de datos sanitarias, aplique una serie de algoritmos de inteligencia artificial, de data mining, algoritmos de identificación de patrones para obtener herramientas que se puedan validar en el entorno sanitario. Esto está relacionado con el cuarto objetivo, que consiste en demostrar el impacto potencial que esta estrategia FAIR, a través del desarrollo de esta solución que comentaba, tendrá en términos de salud y en investigación sanitaria, a través de la validación de 2 casos de uso que ahora os voy a comentar un poquito. Bueno, este es un poco el plan de trabajo que estamos siguiendo en el proyecto. Tenemos 2 paquetes de trabajo transversales durante toda la ejecución del proyecto durante los 3 años, liderados por nosotros, por los coordinadores del Servicio Andaluz de Salud, el paquete 1 de coordinación y el paquete 7 de diseminación. Y después el paquete 2 es donde realizamos el análisis de los requisitos que identificamos para definir el flujo de verificación y el desarrollo de la plataforma. Este paquete de trabajo ya finalizó, fue liderado por la Universidad Carlos III de Madrid. El paquete de trabajo 3
es donde se definían las especificaciones y los protocolos que se iban a seguir tanto en el flujo de verificación como en el desarrollo de la plataforma. Este paquete también ha finalizado ya y fue liderado por HL7 Internacional. El cuarto paquete de trabajo lo estamos ejecutando ahora mismo, es el de desarrollo y está liderado por la empresa privada Atos. Y el quinto paquete de trabajo también está activo ahora mismo. Estamos definiendo los casos de uso que vamos a llevar a cabo en los pilotos y estos pilotos a final de este año 2020 empezarán a llevarse a cabo y empezarán a utilizarse las herramientas del proyecto. Y por último, un paquete transversal que ha empezado recientemente, hace pocas semanas, el paquete 6, liderado por una empresa privada llamada SRDC, es donde analizamos la sostenibilidad, el impacto económico y el modelo de negocio que puede resultar de este proyecto. Bueno, entrando en la solución tecnológica que hemos definido y que estamos implementando en el proyecto, la necesidad que identificamos es cómo, partiendo de datos brutos, conseguimos obtener datos que cumplan los principios FAIR. Pues bien, esto lo conseguimos gracias a este flujo de trabajo. Cuando empezamos a definir el flujo de trabajo del proyecto, el flujo de trabajo que deben de pasar los datos para conseguir convertir los datos brutos en datos FAIR, analizamos un flujo de trabajo en el que está trabajando GoFair. Este flujo de trabajo no es específico para datos sanitarios, es transversal para cualquier tipo de datos y gracias al análisis del flujo de trabajo de esta iniciativa definimos las cajas azules de esta gráfica y analizando las características específicas de los datos sanitarios vimos necesario incluir las cajas verdes. Entonces, recorriendo este flujo que veis en la transparencia, los datos brutos, los datos sanitarios encontramos en las bases de datos de los sistemas de información sanitarios. En primer lugar, se analizan, estos datos se curan y se validan si hay que hacer alguna limpieza de los datos. Se identifican y o anonimizan dependiendo del tipo de dato y de la necesidad. Este paso es muy importante en el caso de datos sanitarios porque sabemos que es información sensible, que tiene que ser cuidadosamente anonimizada para que a la hora de compartir datos fuera de los sistemas de información de las organizaciones no se incluya ningún dato sensible que permita identificar a los pacientes. El cuarto paso es el modelado semántico. El siguiente paso establece propiedades, características a los datos para que sean enlazables. Se le atribuye la característica de licencia, el versionado, el indexado. Se le agregan metadatos si es necesario, dependiendo de cada dato específico. Y por último, se le añade información para que pueda ser publicado el dato. Una vez el dato recorre todos estos pasos, conseguimos datos FAIR. Esta es una visión de las herramientas que se están desarrollando. En la parte central de la diapositiva, encuadrado en un recuadro en naranja, veis lo que es el agente que se instala en las instalaciones del propietario de los datos. Esto lo hemos definido así para que los datos, teniendo en cuenta que son datos sanitarios, son datos sensibles, nunca tengan que salir de la instalación del propietario de los datos. Este dato pasa por el flujo de verificación, obteniendo los datos verificados, que como he comentado ya son datos anonimizados, y estos datos ya, una vez ejecutemos los pilotos, los pondremos de acceso público para cumplir con esta filosofía de Open Science que comentaba anteriormente. Por otra parte, en las instalaciones de cada uno de los propietarios de los datos se ejecutarán una serie de algoritmos de data mining que generarán una serie de modelos de comportamiento. En cada caso, o sea, en cada agente se generarán modelos que tengan en cuenta solo los datos de ese agente. Estos modelos se envían a una plataforma, que es lo que se representa en la parte izquierda de la transparencia, donde la herramienta es capaz de utilizar todos estos modelos parciales y unirlos en un solo modelo
digamos, más robusto porque ha tenido en cuenta los datos de todos los agentes que están conectados a la plataforma. En los pilotos lo que vamos a hacer es comparar los resultados de la precisión de estos modelos de comportamiento, teniendo en cuenta solo los datos de cada agente local y compararlo con esos modelos de comportamientos que se forman cuando aglutinamos todos los datos para comparar cuál es mejor. Tenemos la percepción de que cuando utilicemos los datos de diferentes sistemas de información vamos a obtener datos más robustos. Alicia, hola, soy Javier. Discúlpame que tengo que hacer de moderador y tienes que intentar ajustarte un poquito el tiempo porque vamos un pelín mal. Vale, me queda muy poquito, termino en medio minuto. Muchas gracias. De acuerdo, disculpa, chao. Nada, muchas gracias. Bueno, cuando alrededor de esta plataforma vamos a tener diferentes tipos de usuarios. Por otro lado, los científicos de datos, que son los que definen los servicios. Por otra parte, los investigadores sanitarios, que son los que van insertando los datos que se ponen a disposición de cada uno de los agentes. Y, por último, el usuario final, que es el sistema sanitario que puede conectar a la plataforma y utilizarlo. Por último, contaros los dos casos de uso que vamos a pilotar, que empiezan a pilotarse a final de año. Ambos son servicios innovadores de salud basados en la reutilización de datos verificados. El primero de ellos lo que va a hacer es generar patrones de asociación de enfermedades en el caso de pacientes pluripatológicos, para intentar descubrir factores desencadenantes y para demostrar la reproducibilidad de las investigaciones. En este caso vamos a utilizar datos retrospectivos de pacientes pluripatológicos. El segundo caso consiste en desarrollar un servicio de predicción de riesgo de reingreso a 30 días en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Utilizando datos retrospectivos de este tipo de pacientes se van a generar esos modelos de comportamiento y se va a generar una herramienta de predicción que le dirá al profesional sanitario si un paciente tiene riesgo de reingreso en 30 días o no, bueno, el porcentaje del riesgo de reingreso. Y en el caso de uso 2 se va a hacer un piloto prospectivo en el cual, utilizando los datos de pacientes que en ese momento están siendo atendidos, se va a revisar este riesgo y se va a analizar si la herramienta ha acertado o no ha acertado. Por último, solo comentar que se han puesto a disposición del proyecto 8 bases de datos de 5 socios clínicos del proyecto y en total vamos a poder utilizar de forma aglutinada datos de atención sanitaria y social de más de 5 millones de pacientes. Por último, por favor, pido a la audiencia que vaya de nuevo a menti.com y utilizando de nuevo el código 343877, repito la pregunta que hice al principio. ¿Cómo valoras que los datos de salud se utilicen para investigación siguiendo los principios FAIR? Si consideráis que no tenéis todavía suficiente información sobre los principios FAIR, podéis responder la tercera opción. O si habéis recibido la información correctamente y habéis entendido para qué sirven los principios FAIR, pues os agradecería que nos comentarais si os parece positivo o negativo que los datos procedentes de investigaciones previas se pongan a disposición de esta iniciativa para que podamos obtener datos más robustos. Bueno, vamos recibiendo respuestas. Ahora, hasta el momento, toda la audiencia que ha respondido considera que es positivo. Voy a esperar, nada, unos segundos y termino ya mi presentación. Disculpa, Javier, por extenderme un poco. No hay problema, es que ya llevas incluido el cuestionario de calidad en la presentación. Esto ya. Claro. Es uno de los indicadores que tenemos definido en el proyecto, entonces nos viene muy bien aprovechar estas oportunidades para recoger este material. De acuerdo. Bueno, podemos dejarlo aquí. Nada, muchas gracias a toda la audiencia y si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Gracias de mi parte y de parte de todo el consorcio. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. La verdad que esto de las sesiones virtuales echa de menos el poder dar un aplauso o algo así. Después de las charlas que están, bueno, a mí me están resultando muy interesantes y bueno, eso habrá que mejorarlo
para este tipo de eventos virtuales, cómo dar aplausos virtuales. Bueno, seguimos entonces la mesa, dejamos eso, las preguntas para el final y presento al siguiente ponente para intentar, bueno, ajustarnos un poquito más al tiempo, que nos estamos yendo de la hora prevista. Vamos a escuchar a continuación a Julio Bonís, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en epidemiología y en bioinformática, y lleva más de 10 años trabajando en proyectos relacionados con modelos predictivos generados a partir de datos de la historia clínica electrónica. Bueno, pues con esta experiencia, efectivamente, pues ha tenido que lidiar y comprender de primera mano la importancia de todos los mecanismos de interoperabilidad y cómo influyen en la calidad, en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. En los últimos 5 años ha estado trabajando específicamente en procesamiento del lenguaje natural y ahora mismo pues su ocupación es consultor independiente en Bonsai Veritas. Nos va a hablar de lo que sabe, ¿no? de esas lecciones aprendidas sobre proyectos de aplicación práctica de inteligencia artificial. Y con esa experiencia pues seguro que nos va a dar una buena pista de qué es lo que aportan y de lo que aún no aportan o en qué cosas hay que mejorar los estándares de interoperabilidad en relación a los proyectos de inteligencia artificial. Así que nada, escuchamos a Julio cuando quieras y adelante. Vale. Decidme si veis la presentación. Un momento. Compartir. Aquí, ¿no? ¿Me oís? ¿Hola? Se te oye muy bien. Sí, se ve la pantalla, ¿no? ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, yo soy Julio y actualmente, bueno, llevo muchos años trabajando en temas de modelos predictivos, explotando datos de historia clínica electrónica, tanto estructurados como no estructurados, y desde hace un par de años trabajo en una red de consultores independientes a nivel global, que es Bonsai Veritas, en remoto, o sea que antes de este confinamiento ya estábamos nosotros trabajando en remoto, estamos muy acostumbrados y muy contentos. Y os voy a contar un poco, a ver si me deja. Parece que no me deja. A ver. Presentación con diapositivas, F5. Ah, Dios mío. Un segundo, por favor. Vale. Como curiosidad, la última vez que me invitó la Sociedad Española de Informática de la Salud que di una charla en uno de sus congresos fue en el 2003 y cuando estaba preparando esta charla pues me acordé. Y en aquel entonces yo era un investigador en un grupo de bioinformática de la Pompeu Fabra y presenté un proyecto que era de sistemas de soporte a la decisión en una cosa que se usaba en aquel tiempo que se llamaban las PANs, las PDAs. Y ya en aquella época el tema de la interoperabilidad era uno de los temas fundamentales y se usaba una cosa que se empezaba a hablar en aquel entonces que era el XML. O sea que ha llovido bastante desde entonces, pero los problemas siguen siendo más o menos los mismos. En esta presentación voy a intentar ser muy breve porque vamos con retraso. Os voy a comentar 4 proyectos en los que he estado involucrado en el último año y algunas de las conclusiones o cosas que hemos aprendido en estos proyectos. El primer proyecto es un proyecto que hemos elaborado para una red de clínicas y hospitales en Zambia. Son unos hospitales que los financia y los mantiene una multinacional minera, entonces da cobertura a sus trabajadores y a las familias de los trabajadores en Zambia.
Y el proyecto básicamente consistió, ellos tenían una gran cantidad de datos de salud laboral, específicamente, turnos de los trabajadores, en qué minas iban, a qué profundidad trabajaban, un montón de datos, y ellos lo que querían era intentar predecir el riesgo de hipoacusia en estos trabajadores, que es un tema que les preocupa bastante para el tema de la protección y ese tipo de cosas. Hicimos un modelo que están utilizando actualmente y como referencia al tema de la interoperabilidad, en este caso los sistemas de información son muy básicos y ellos básicamente trabajan con una serie de personas que van registrando los datos de estos pacientes en ficheros Excel locales que luego nos enviaban a nosotros por email con datos personales de los pacientes, que es una cosa interesante. Cuando trabajas en países en vías de desarrollo te llama mucho la atención. Allí no hay problemas de confidencialidad. Los problemas los tenemos nosotros cuando recibimos esos datos. Y básicamente pues nosotros construimos una serie de scripts de transformación que transformaban toda esta información, la limpiaban y con eso entrenamos los modelos que fueron los que luego enviamos para que ellos los ejecutaran en local. Una cosa bastante simple, pero que funcionó bastante bien. Lecciones aprendidas. La primera, como reflexión, es que para hacer temas de inteligencia artificial, esto también se puede hacer en entornos con menos recursos tecnológicos. Es cuestión de identificar bien el caso de uso y de adaptarte al nivel tecnológico que tiene la institución, la organización. Y básicamente es eso, encontrar un caso de uso que tenga valor y, sobre todo, disponer de datos. Esto es fundamental. En este caso, la interoperabilidad fue posible porque ellos codificaban con CIE10, modificación clínica, y nos encontramos con algunos problemas inesperados que no habíamos encontrado nunca, como por ejemplo que dependiendo del codificador que estaba metiendo los datos en el Excel, algunos de ellos utilizaban el formato de fechas anglosajón, donde pones primero el mes y luego pones el día, y otros utilizaban el europeo. Y esto genera bastantes problemas porque hay fechas que son equívocas, que es imposible de saber a qué fecha pertenecía cada paciente. Esto genera un problema muy importante, parece una tontería, pero en este contexto pues fue bastante problemático. Segundo proyecto a comentar muy rápidamente. Este proyecto lo elaboramos con una compañía tecnológica en Nueva York, que es Flatiron Health, que es una compañía que se dedica a temas de oncología, tiene una especie de sistema de historia clínica electrónica y de gestión de pacientes oncológicos, y ellos nos contrataron para elaborar un modelo de procesamiento de lenguaje natural que fuera capaz de anotar características de los tumores, los informes de anatomía patológica, localización, metástasis, extensión, etcétera, etcétera, todo lo que son temas de estadiaje tumoral. En este caso, al contrario que en el proyecto de Zambia, el tema de la seguridad y de la privacidad era importantísimo para ellos. Tenían una infraestructura tecnológica muy desarrollada con una VPN. Incluso se dio el caso de que nos enviaron a casa, a cada uno de los que estábamos en el proyecto, un portátil, un Mac, completamente capado y controlado por ellos a distancia y era el único dispositivo que podíamos utilizar para acceder a los datos. Era una cosa bastante allá a nivel paranoico y de hecho todavía tengo el Mac aquí porque con el tema del confinamiento pues hubo problemas para enviarlo de vuelta a Estados Unidos y como anécdota pues, lo tengo aquí muerto de pena porque lo tienen capado y no lo puedo usar para nada, pero bueno, que veamos el contraste que hay entre algunas culturas y otras a nivel tecnológico. Temas interesantes respecto a este proyecto con el tema de interoperabilidad. Las salvaguardas legales en Estados Unidos es el HIPAA. En Europa tenemos otra regulación, pero estas legislaciones complican muchísimo algunos proyectos y a veces incluso hacen que sea imposible realizarlos. Por ejemplo, con trabajadores en remoto se complica bastante este tipo de proyectos. También, como reflexión, aquí hay una gran oportunidad en tener sistemas que conviertan contenido que no es estructurado, como el caso de informes de anatomía patológica, en datos que sean fácilmente interoperables. Por ejemplo, codificación automática. Hay una serie de terminologías de codificación, unos estándares de codificación de estadiaje tumoral. Y luego una cosa interesante aquí es que
aunque existan unos estándares de terminología clínica, estos estándares normalmente van por delante de la terminología que utilizan los clínicos en el mundo real. Y nosotros nos encontramos, uno de los grandes problemas en este proyecto fue lo que llaman data drift. Nosotros teníamos en el mismo corpus al mismo tiempo nomenclaturas antiguas conviviendo con nomenclaturas nuevas. Y eso genera bastantes problemas. O sea, que no basta con tener unos estándares de interoperabilidad, sino que el histórico de los estándares de interoperabilidad y el hecho de que en algunas instituciones utilicen unos estándares y en otras puedan estar utilizando otros, genera bastante problema y es un reto bastante importante cuando lo aplicas a proyectos reales. El tercer proyecto es un proyecto que hemos hecho en los últimos 3 meses con una compañía americana que tiene clínicas de diálisis, de tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica en la comunidad. Y básicamente lo que ellos querían es que construyésemos a partir de una base de datos de claims, de las notas que ellos mandan para facturación, que contienen un montón de códigos, de procedimientos y diagnósticos, fuéramos capaces de predecir la necesidad de diálisis en pacientes con 6 o 12 meses de antelación. Fuimos capaces de crear un modelo que les permitía ordenar a los pacientes según riesgo. Y en este caso también tenían un sistema con una salvaguarda bastante importante, pero sin embargo nos dejaban acceder desde nuestros propios portátiles. O sea que incluso dentro de un mismo país, un mismo entorno, hay empresas que tienen unos niveles mayores o menores de control de los datos. Como tema interesante a comentar aquí, respecto a la interoperabilidad, es que nosotros fuimos capaces de entrenar un modelo a la izquierda con todos los datos de todos lo que llaman ellos partners, que son las aseguradoras que les envían pacientes, pero si entrenábamos un modelo excluyendo a uno de los partners, al hacer la validación de la accuracy, de las métricas de predicción, las métricas se degradaban rápidamente. Y esto ocurría porque aunque todos los partners cumplían con los estándares de interoperabilidad y utilizaban los mismos códigos, las prácticas de codificación y los patrones de codificación en cada partner eran lo suficientemente heterogéneos como para que al construir un modelo de aprendizaje automático, este modelo no generalizara bien a todos los partners. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Es decir, incluso cuando tienes un estándar de interoperabilidad, esto no te asegura que haya homogeneidad en la recogida de datos y esto puede generarte problemas en los proyectos de inteligencia artificial o como lo queráis llamar. Otros temas. Incluso en este caso, donde tenían un sistema muy bien integrado, unos sistemas de información muy desarrollados porque lo utilizaban para facturación, la fase de extracción de datos nos consumió el 80% del tiempo. Esto es algo que se repite una y otra vez en los proyectos de inteligencia artificial. Lo más costoso es el data mangling, el coger los datos y prepararlos para poder hacer los modelos. Y otra cosa también que muchos conoceréis es que los estándares diseñados para facturación o explotación estadística como ICD no siempre son los más adecuados para hacer modelos predictivos clínicos y esto la interoperabilidad no lo resuelve. Y el último proyecto es un proyecto en el que estamos actualmente trabajando desde hace 2 o 3 meses con un hospital en Colombia, en Bogotá, que básicamente lo que pretende es predecir, permitirles hacer modelos de demanda asistencial en relación con la pandemia de la COVID-19 y básicamente pues utilizando modelos compartimentales epidemiológicos clásicos y otros modelos de simulación de eventos discretos. Lo que intentamos es ayudarles a predecir qué demanda van a tener en el próximo mes y qué acciones pueden activar, reducción de estancia media, reserva de servicios para pacientes COVID, para evitar contagios nosocomiales dentro del hospital. Es decir, es un modelo de ayuda a la decisión no clínica, sino a la decisión de gestión. Esto es un ejemplo del dashboard que ellos pueden ver, donde hacemos modelos históricos y también modelos predictivos de lo que les va a ir ocurriendo. En este caso, una cosa interesante es que como esto surgió prácticamente como una ventana de oportunidad con el tema de la pandemia, no estaba planificado, en las primeras semanas tuvimos que trabajar sobre un sistema de integración de interoperabilidad muy precario, muy manual. Ellos extraían los datos de su base de datos, los anonimizaban, los ponían en unos ficheros Excel, nos lo enviaban por correo electrónico y nosotros los procesábamos. Ahora ya, con el paso de las semanas, estamos empezando a girar hacia un modelo donde la integración se hace a través de una API y permite el volcado de datos de manera transparente.
pero cuando te enfrentas a un problema de la vida real y tienes que implementar ya los modelos y empezar a dar valor, pues no puedes esperar a que el sistema de interoperabilidad esté perfectamente diseñado. Tienes que trabajar con lo que tienes. Lecciones aprendidas. Como siempre, en el mundo real, fuera del mundo académico, de los proyectos con financiación europea, es muy importante que entregues valor desde el principio y esto te genera problemas de interoperabilidad. Esto hace que la interoperabilidad la tengas que ver como un organismo vivo donde soluciones parciales pueden ser aceptables para empezar a trabajar. El problema de esto es que desarrollas unas soluciones parciales que se acaban cristalizando y se convierten en la solución definitiva porque te come el tiempo, ¿no? No tienes tiempo para pararte a desarrollar una solución completa. Y esto es algo que en los proyectos en el mercado real, en los proyectos